¿Cuánto vienen con hambre del Señor? Sí, tengo algunas fotos que me gustaría pasar, creo que las tenemos aquí, que vamos a estar viendo la pantalla. Yo voy a estar medio viendo la pantalla. Esto es un grupo que tenemos en Nashville, es un grupo de Myanmar, de Birmania, que queda entre la India y China. No sé si el pastor Billy, llegaste a conocerlos, ¿verdad? Tindimashilo Wantabade, Teate Kingaus y Pebaje. Ve su letra ahí, esa es la canción, esos garapatos son letra para ellos, o sea, en serio, ellos ven nuestro alfabeto y dicen, ¿qué garapato es eso? Pero si tenemos un grupo de refugiados en Nashville que estamos alcanzando, discipulando. De hecho, tenemos una iglesia Every Nation en Rangoon, en Birmania, que comenzó con misioneros que estaban dando clases de inglés y luego hasta incluso algunos sacerdotes budistas se convirtieron al Señor. Y tenemos gente de Myanmar. Ahora me pidieron, yo no sé, es que no sabían que yo estaba en Perú, entonces me dicen, te tenemos en el horario para predicar esta tarde, a las 4 de la tarde. Tuve que decir, mira, lo siento, pero yo estoy en Perú todavía, voy de regreso mañana. Pero son hermanos en el Señor, son hermosos, tenemos familia. Eso es en Nashville, en mi ciudad, que es la ciudad de la música. Ahí estamos viendo hermanos preciosos. Vamos a la próxima. Esto es el hermano Mahmoud. Usamos el nombre Mark, como Marcos. Él es de Irán. Él fue déjeme ver a dónde fue, a la India, a Arabia Saudita. No, él fue a Dubái para estudiar y se convirtió al Señor en nuestra iglesia Every Nation en Dubái. Y luego sintió una carga por regresar a su país, Irán, que es país musulmán. Entonces él regresó para un funeral, algo así, que regresó, comenzó a orar por la gente enferma. Y Dios hizo algo que creo que bautizó en agua como 200 personas. Y cuestión de que si los bautizas, si tú bautizas un musulmán es cuestión de vida y muerte. Hasta incluso nos han contado de que en Egipto, cuando bautizan a una persona, le dicen, antes de llevarte a las aguas, estás dispuesto a morir por tu fe. Y cuando lo bautizan, y a una chica de unos 19 años que fue bautizada en agua, regresó a su familia para decirle a sus familiares, ahora soy cristiano. Y su mamá, en un arrebato de ira, desde el séptimo piso de su apartamento, del balcón, y luego dijo, sí, murió, o sea, está en la gloria. Sí, cuando dicen está listo a morir, es cosa de vida y muerte, ¿no? Literalmente. Y otro chico que estaba haciendo sus estudios bíblicos sobre el bautismo en agua, y luego siempre le preguntan, ¿estás listo a morir por tu fe? Te vamos a bautizar, todo el seguimiento y todo, ¿no? Entonces ese chico dijo, no estoy listo todavía. Entonces siguió asistiendo a los estudios bíblicos, ¿no? Un año después, cuando llegaran al paseo de bautismos, le preguntaron, ¿está dispuesto a morir por tu fe? Él dijo, sí, estoy dispuesto. Fue bautizado en agua y después él sabía que tenía que regresar a decirle a su papá que se había bautizado en agua. Entonces le dice, papi, soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Y con temor y temblor, porque no sabía si sería su último día, él sabía la otra historia seguro y otras historias. Entonces su papá le dijo, sí, hijo, yo sé, y sé que vas por buen camino. Y el hijo dijo, ¿qué, papi? Y el papá dijo, sí, yo sabía que ibas por buen camino porque cuando comenzaste a asistir a los grupos de estudio bíblico y cuando te envenené pero no moriste, yo sabía que ibas por buen camino. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios vivo? Este hermano Mark, estando en Irán, él fue arrestado por actividades contrarrevolucionarias. La acusación fue apostasía, o sea, dejar la fe musulmana. Fue encarcelado por 3 meses, alrededor de la familia Every Nation, alrededor del mundo. Hace cuánto, como 6 años, 8 años atrás más o menos, alrededor del mundo estuvimos orando por él, porque no sabíamos si le iban a ahogar o qué era la cosa. Al final tuvo su día en la corte, con la Corte Suprema del país. Entonces el juez le preguntó, ¿usted cree en Dios? Y él dijo, sí, creo en Dios. ¿Y usted quiere seguir a Dios? Y él dijo, sí, quiero seguir a Dios y espero hacer su voluntad.
O sea, cada uno según su perspectiva. El juez obviamente según la perspectiva musulmana y él según su perspectiva cristiana, ¿verdad? Entonces, él le preguntó, la primera pregunta fue, usted nació como musulmán, ¿verdad? Y dijo, sí, nací como musulmán. ¿Cree en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Y quiere hacer su voluntad? Sí, quiero hacer su voluntad, espero serle fiel. Y el juez dice, el cargo, la acusación es apostasía, pero usted nació como musulmán, yo creo que usted es musulmán, puede salir libre. Fue un milagro, o sea, un milagro. Los fiscales estaban con que no, a la muerte tiene que morir, que tiene que morir. Pero el juez declaró y él fue inocente contra esos cargos. Rapidito los sacamos del país, porque si no, un accidente que sea, tú sabes, de que algo así como clandestino y desaparece, ¿no? Lo desaparecen. Ya ha estado vivió en la India, vivió en las Filipinas, ahora vive cerca de mi casa, Él aquí está haciendo lo que llamamos discipulado, que está haciendo a través del Skype. Él tiene varios discípulos en Irán, en el Medio Oriente, ha ido a Turquía para ayudar entre los refugiados sirios. O sea, Dios está moviéndose. Las noticias que escuchamos de lo que es el ISIS y todas esas cosas de terroristas no es la única noticia. Hay personas como Mark que han pagado un precio y están haciendo discípulos con otros que están dispuestos a pagar un gran precio. Tenemos familia en todas partes del mundo. Veamos aquí, esta es nuestra escuela de entrenamiento del año pasado. En Fusagasugá, Colombia, tenemos una gallera, un palenque, no sé cómo lo llaman aquí. Eso era uno de los coliseos más renombrados para peleas de gallos, que el pastor Antonio lo tomó hace como 6 años atrás con su equipo de ministerio. Ahí fluía mucha sangre, no solamente sangre de gallos. Hasta Pablo Escobar peleó sus gallos ahí en su debido tiempo. Pablo Escobar en algún momento dijo, era el 7º hombre más rico del mundo en su tiempo, ¿no? Y él dijo en algún momento, yo soy como Dios. Si yo digo que alguien va a morir ese mismo día, se muere. Pablo Escobar está muerto. En su antigua gallera, el palenque, este coliseo para pelear gallos, lo que antes fluía sangre no solo de gallos, ahora se está predicando la sangre de Cristo Jesús. Mientras nosotros estamos aquí a la misma hora, ellos están predicando el Evangelio. Esto aquí fue un grupo del año pasado que estuvimos personas de Costa Rica, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de los Estados Unidos, la República Dominicana, como 7 países que estuvimos juntos, un mes de entrenamiento, clases en la mañana, luego evangelismo en las tardes. Así que hemos estado capacitando, equipando en estos días y luego a ver qué sigue. Esto es nuestro pastor Friedel, que está en Santa Cruz, Bolivia. Tenemos familia en Bolivia también. El mes pasado, en julio, tuvieron una conferencia estudiantil, veo de las protestas de la universidad, tirando piedras y protestas, aquí, así como ha habido aquí también protestas en algunas universidades, en Honduras, el país de mi esposa, ha habido protestas, pero el pastor Fidel tiene su local enfrente de la universidad con 90,000 estudiantes y creo que ahora, desde hace pocas semanas, se está reuniendo en la misma universidad con sus cultos dominicales para predicar la palabra. Así que tenemos familia también en Santa Cruz, Bolivia. Veamos el que sigue, por favor. Este es el pastor Vicente Cardona. Él es pastor en Tijuana, México. Ex pistolero de los carteles de México. Se convirtió al Señor, una conversión milagrosa. Antes trabajó con drogadictos, tenía varios centros de restauración para drogadictos, pero él analizó un poquito después y vio de que realmente no le estaba dando el fruto según la inversión de tiempo, de energía que estaba haciendo. Le hemos ayudado construyendo unos locales en Tijuana, a la par de la frontera Estados Unidos, México, y ahora ha convertido sus instalaciones para alcanzar más a los universitarios. Creo que tenemos una foto también, no sé si es la que sigue. Eso es en las afueras de la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC. Universidad que creo que tiene alrededor de 50,000 estudiantes. Tenemos alcance ahí en el mes de junio. Tuvimos nuestra conferencia Every Nation Campus para estudiantes. Primera vez en Tijuana. Llegaron personas de Tijuana, de San Diego, California, de Arizona, los Estados Unidos, también de Mexicali. Llegaron también de Monterrey, México. El otro año, de mediante, tendremos conferencia estudiantil igual en Tijuana, pero también
en Monterrey con el pastor Julio. Ahora el doctor Israel está trabajando en Monterrey. La iglesia está floreciendo en Monterrey. Tenemos varias iglesias en Tijuana, que se han unido, nuevas iglesias que se están plantando, hasta una iglesia de Tijuana que se plantó en San Diego, California. Ya no solamente los misioneros de los Estados Unidos que van en América Latina, sino de México se está plantando en San Diego y también en Arizona. O sea que estamos cada vez, la obra se está extendiendo cada vez más. Ok, amén. A ver qué sigue. Eso es nuestro equipo apostólico internacional. Para que sepan de que sí tenemos una cobertura. Esta iglesia pertenece, así como vimos en la pantalla, Every Nation Lima, Perú. Somos parte de un movimiento alrededor del mundo. En cada región tenemos equipos de pastores que están ayudando a las iglesias a nivel América Latina. Estamos en contacto todas las semanas, hasta ahora más, gracias a Dios, con el WhatsApp, que tenemos contacto. Y a veces estoy trabado en el tráfico en Nashville, que no es nada comparado al tráfico limeño, pero puedo llamar: Billy, ¿cómo estás? Pastor Christopher, ¿cómo estás? Sin nada que decir, sino mantenernos en contacto. Yo tengo más contacto, creo que tengo más contacto con Billy que lo que tengo con el vecino que vive enfrente de mi casa. Pero sí, somos parte de una familia grande. Aquí está el pastor Steve Morel, está otros pastores de Asia, de África, los Estados Unidos, Europa está ahí también. Estuvimos juntos en Turquía. Gracias por sus oraciones, porque ha habido cosas interesantes en Turquía en estos días, pero el Señor sí nos guardó. Así que para que sepan que son parte de una familia grande, tenemos una conferencia mundial en Sudáfrica ahora en octubre, el Pueblo del Cabo, estaremos juntos. Y para que sepan que no están solos ustedes. Amén. Somos una familia internacional, así que estos son los pastores que estamos supervisando a nivel internacional. Pero lo más importante para mí es esta foto aquí, que es mi familia, mi amada esposa Edith. Un beso para mi esposa, que tengo 3 semanas de no estar con ella. A la derecha está mi hija Ruth, que está por comenzar su 3er año en ingeniería civil en una universidad en Nashville. Luego al lado izquierdo está mi hijo. Esta foto tiene como 2 años. Fue cuando mi hija Grace, que está con las rosas, se graduó de la universidad. Y su esposo Nolan también, los dos, Grace y Nolan, trabajan en las oficinas de Every Nation. Mi yerno es el facebookero de Every Nation a nivel mundial. O sea, él trabaja en el departamento de comunicaciones, haciendo lo necesario, incluso el Facebook. Mi hija también trabaja en las oficinas de Every Nation, ayudando con los misioneros de campus que tienen sus socios. Ella ayuda en todo el procesamiento de las donaciones. También, bueno, mi hija Ruth de ese lado. Está bien que yo hable de mi familia un poquito. Estoy orgulloso de mi familia, ¿no? Mi hija Ruth es una misionera de primera. En este año fue a Haití, fue a la República Dominicana. El año pasado fue a China. Llegó a la frontera de Corea del Norte sin cruzar. Colombia estuvo, Costa Rica estuvo, ha estado en Rumanía, ha estado en Panamá. O sea, fue una loca para el Señor. Y mi hijo, fuerte en el Señor, sirve al Señor. Él sirve al Señor en el grupo, yo creo que es él más que nada, como sonidista del grupo de jóvenes. Y doy gracias a Dios por los sonidistas, los que están atrás trabajando, que cuando todo sale bien nadie dice nada. Pero si hay algo, todas las cabezas voltean hacia atrás, como que te pasa acá. Pero los sonidistas son importantes. Así mi hijo tiene su ministerio, ayuda también en un alcance en un colegio público en Nashville también. Y mi esposa, un beso. Ok, vamos a seguir, porque si no, ya son 3 semanas, no está bien que el hombre esté solo. Vemos un mar de gracia. Quiero estar viendo un poquito sobre la gracia. ¿Cuántos saben lo que es la gracia? La gracia de Dios. La gracia de Dios es la influencia divina sobre el corazón. Vamos a ver un poquito lo que es la gracia, luego lo que no es la gracia, luego vamos a terminar en el libro de Gálatas. ¿Okay? Vamos a ver lo que es la gracia. La gracia, somos salvos por la gracia, Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Salvados no por mis buenas obras, sino salvados por la buena obra de Cristo Jesús.
Ahora incluso, si puedo desviarme un poquito, pero sí tiene un punto. ¿Cuántos han leído el libro de Éxodo alguna vez? O sea, Éxodo quiere decir que salieron. Hicieron un éxodo, salieron de Egipto, fueron redimidos y luego se les dio los 10 mandamientos, Éxodo 20, salieron como en Éxodo, en las plagas de Moisés y salieron de su esclavitud y luego los mandamientos fueron dados como para que supieran cómo vivir. Así nosotros hemos salido de Egipto, salido del mundo. ¿Cuántos han salido de esa vida pecaminosa? Si usted viene por primera vez y parece que estoy hablando francés, que estoy hablando chino y no sabe del mundo, que Egipto, yo antes vivía apartado de Dios, aunque asistía a la iglesia todos los domingos, pero mi corazón estaba envuelto en mi vida, mi egoísmo, en mis placeres, mi sábado a la noche, ni entrar en detalles del sábado a la noche con las chicas, así en la presencia de tantas damas. Pero cuando recibí a Cristo, Él me hizo pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas. No es un cambio de religiones, sino un cambio de reinos, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y así igual en tiempos pasados el pueblo de Dios salió de su esclavitud, fueron salvos no por lo que habían hecho, sino por la mano poderosa de Dios con las plagas y todo. Y luego recibieron los 10 mandamientos. A veces pensamos de que si podemos guardar la ley. Bueno, vamos a entrar en eso más adelante cuando hablemos de la gracia. ¿Ok? ¿Dónde estamos? Somos justificados por la gracia. Romanos, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Muchos hemos memorizado eso. Todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego lo que dice es que somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. En el contexto está hablando de que somos justificados por la gracia. Veamos también otro beneficio, otra característica. Reinamos en esta vida por la gracia. Si los que por la transgresión de un hombre, Adán, por este reinó la muerte, mucho más, digamos todos juntos, mucho más. Todo lo que Adán perdió en la caída, en la rebeldía, Jesucristo nos lo ha ganado y mucho más allá. Por la gracia de Dios reinaremos no solamente en el más allá, sino que somos llamados a reinar ahora mismo. Algunos me dicen, es que parece que el mundo me está abrumando, que el diablo me está atacando, que ya no aguanto, que soy un derrotado. Si usted siente así, no tiene que sentirse así, porque en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, llegamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús, por lo que Él hizo, porque el vencedor vive en mí. Por la gracia, nos toca recibir la gracia de Dios y reinaremos en a pesar de pruebas, a pesar de dificultades, de que hay crisis económica, de que hay desafíos de salud, de que hay desafíos de disfunciones relacionales, familiares, sí, claro hay, pero en medio de Dios nos ha prometido aquí ahora reinar de alguna manera. Vamos a salir como más que vencedores. Veamos también recibimos dones espirituales por gracia, por teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Algunos tienen don de liderazgo, otros tienen don de servicio, don de dar, don de profecía, diferentes dones según la gracia de Dios. ¿Ok? Veo muchos que están así como tomando apunte, qué bueno. Eso sí me alegra. Veamos también, somos fortalecidos por la gracia. Tú pues, hijo mío, Pablo a Timoteo, fortalécete en tu gran poder. Fortalécete en tus estudios teológicos. Fortalécete en tu cuenta bancaria. No, ¿verdad? Fortalécete en la gracia de Dios. ¿Cuántos necesitan la gracia de Dios? La gracia de Dios. Ok, veamos también, somos fortalecidos, hemos de crecer en la gracia. Según de Pedro, antes de crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos crecer en la gracia. Si tienes un poquito de gracia, recibe más, recibe del Señor. Gracia de Dios. Si tienes un poquito de conocimiento del Señor, reciba otro poquito. La gracia de Dios. Ok, veamos también, creo que tengo uno más. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los orgullosos. A veces yo me encuentro que necesito orar, Señor, te necesito. En medio de la tentación, Señor, ese tercer chocolate como que rico, como que me gustaría, como que me gusta, que rico, y tiene relleno de fresa, que tiene relleno de nueces, que es rico. Yo uso chocolate como mi ejemplo, póngalo tu ejemplo ahí.
tu tentación. Y cuando estás con que sí, me gustaría decirle a mi esposa 4 cosas que qué rico cuando le digo como la cosa. Me gustaría decirle a mi jefe como, que es justo, que rico, pero ya después sabes que vas a quedar sin trabajo. Cuando estás con ese que es rico y sientes que vas subiendo, tú dices, Señor, te necesito. Me humillo, Señor. Soy débil, Señor, necesito gracia. Y el Señor da gracia. El Señor da gracia. Pero para los orgullosos, no, yo puedo, yo soy fuerte en el Señor, que tengo 5 años de caminar con Cristo, y voy a la iglesia, que yo leo mi Biblia, que yo soy fuerte. Dios dice, bueno, ¿quieres hacerlo tú solo? Buena suerte. Dios da gracia a los humildes. Ok, veamos lo que la gracia no es permiso para pecar. Algunos piensan, bueno, somos salvos por gracia, así que no hay problema. Pero así Tito nos habla de que la gracia nos enseña a renunciar la impiedad. Nos enseña a decir no a las cosas inmundas. No es permiso para pecar. Yo no quiero que me vayan a ir a una hipergracia diciendo como que ya soy salvo, así que no importa, o sea, mi cuerpo puede hacer lo que quiera porque ya el Espíritu está salvo y no importa, como que yo puedo hacer lo que me dé la gana. No, la verdadera gracia de Dios nos da una salvación y hemos sido salvados en nuestro espíritu, claro, pero estamos siendo salvos en el proceso de por vía de la santificación, o sea, cada día queremos ser más y más como Cristo Jesús. Esa es la gracia verdadera de Dios. La gracia de Dios tampoco es permiso para ser perezoso. El apóstol Pablo dijo en Corintios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, algunos que van a ese extremo de abusar de la gracia. No, si Dios quiere salvar a los inconversos, que Él lo haga. Él no necesita nuestra colaboración. Pero si realmente has conocido la gracia de Dios y has sido perdonado por el Señor, vas a querer ayudar a otra gente. Vas a querer que otra gente reciba esa misma gracia. Un mendigo diciendo a otro mendigo, aquí hay pan. Si has comido del pan celestial y te das cuenta que entre más das, más tienes, vas a querer repartirlo a los demás. No es permiso para ser perezoso. Más bien el que haya tenido revelación grande de la gracia de Dios está en la iglesia a cada rato y está ayudando a otros y está cuidando de su familia, es el mejor empleado en el trabajo, el mejor estudiante en la universidad. Así la gracia de Dios sobre nosotros. ¿Ok? Veamos aquí el contexto del libro de Gálatas. Yo les dije que quería hablar de Gálatas. Primero, que no mencionan el concilio de Jerusalén. Eso está en Hechos 15. Es súper interesante lo que la Biblia a veces no dice. El libro de Gálatas no menciona una gran reunión en Jerusalén, donde algunos habían salido diciendo que necesitaban ser circuncidados los nuevos creyentes. Muchos eruditos dicen que el libro de Gálatas fue el primer libro que Pablo escribió. Era tan importante, también no tiene ninguna oración introductoria. O sea, nosotros vamos a la casa de alguien y dice, mucho gusto, qué bueno verte, qué bonito, qué bonito lugar, y hace cuánto que vives aquí, tus hijos, hola. Y como 10 minutos, media hora, a veces 3 horas después podemos llegar a hablar de lo que hemos venido a hablar. Pablo rompe con todo el protocolo. Ninguna oración, yo oro por todos vosotros que seáis iluminados. Nada de eso. Es como que él entra a la casa y él dice, esto está mal, ustedes se han apartado del evangelio. Entra regañando de buenas a primeras en el libro de Gálatas. Rompe con toda la introducción de amabilidad, de embajador, de diplomático. Que él sabía la situación estaba tan grave, tan grave, tan grave. Y el lema principal del libro, la salvación por la gracia. Ok, con ese trasfondo, entremos al capítulo 5, por favor. Capítulo 5, el legalismo. Primero vamos a hablar del legalismo, hablaremos del libertinaje y luego hablaremos de la verdadera libertad. El legalismo son esfuerzos humanos para agradar a Dios. Es convertir convicciones personales en la base de tu justificación. Es depender de disciplinas espirituales para tu justificación. Esfuerzos humanos. Es que yo voy a la iglesia
Es que yo leo mi Biblia. Es que tengo mis disciplinas cristianas y basado en eso, ya que yo he leído la Biblia de tapa a tapa, de Génesis hasta Apocalipsis, Dios me tiene que amar y Dios me tiene que perdonar. Es que yo sirvo en la iglesia, así que yo tengo mi grupo pequeño, yo voy a la escuela de la palabra, así que Dios me va a amar más porque yo soy más espiritual. Es que yo tengo una convicción espiritual acerca de esta cosa. Y luego convertimos eso en como nuestra base. Ahora sí, Dios me va a justificar, Dios me va a perdonar basado en eso. ¿Y qué pasa si no lees tu Biblia un día? Entonces Dios te rechaza. ¿Qué pasa si estás súper enfermo un día y no puedes llegar a la iglesia? Dios te rechaza. ¿O somos salvos por la gracia? No estoy diciendo que no tengamos una pasión por la palabra, no estoy justificando de que no vayamos a la iglesia, pero el ir a la iglesia es para estar con el pueblo de Dios y para estar con Dios. Yo voy a la iglesia porque Dios me salvó, no para que Dios me salve. Suena como trabalenguas. Leo mi Biblia para acercarme a Dios. Leo mi Biblia porque Dios ya me salvó, no para que Dios me justifique y me salve. ¿Sí me voy a entender? Sí tengo convicciones personales, pero sé distinguir entre mis convicciones personales y lo que es la justificación que viene por Cristo Jesús. ¿Me voy a entender? Ahora sí, yo creo que ahora sí vamos a entrar a Gálatas 5. Primero hablaremos del legalismo, como mencioné. Y cuando la Biblia aquí habla de circuncidar, podemos hablar de legalismos, podemos hablar de tus propios esfuerzos humanos para agradar a Dios. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes, no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Ahora hay dos tipos de esclavitud. Un tipo de esclavitud es el libertinaje, que yo antes era esclavo de mis pasiones juveniles. Algunos son esclavos del licor, esclavos de la fiesta, esclavos de las drogas. Otro nivel de esclavitud, bueno, ustedes aquí van a ser el grupo del libertinaje. Ustedes aquí de este lado van a ser el lado de legalismo. Y el centro de libertad. Solo por esta ilustración, ¿no? Porque son dos extremos. Y luego queremos caminar en el centro. Y yo creo que toda la vida vamos a tener que discernir. Va a haber tentaciones hacia ¿qué es este lado? Libertinaje. Va a haber tentaciones hacia el libertinaje. O sea, el bombardeo de la pornografía que nos viene por los anuncios, por las revistas, etc. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces comenzamos en Cristo Jesús, hemos salido de este lado del libertinaje y estamos en libertad por un momento y luego desarrollamos algunas disciplinas cristianas y terminamos así en este lado del legalismo. Cuando habla de la esclavitud, sí creo que hay dos expresiones de esclavitud. El drogadicto, el alcohólico, el adicto a la pornografía, esclavo a sus pasiones. Y el otro aquí, esclavo, yugo de esclavitud a los legalismos, a los pensamientos humanos para agradar a Dios. Veamos a continuación el verso 2. Miren, yo Pablo les digo, si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir con toda la ley. El verso 4, sí, es importantísimo. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley de la gracia, han caído. Han caído. Veamos esa frase, de la gracia han caído. Creo que lo tenemos en grande. Cuando vemos de la gracia han caído, ¿qué pensamos? El pastor cayó de la gracia. ¿Qué es lo primero que pensamos? Que él está en este lado de libertinaje. Cayó con su secretaria, volvió al licor, al alcoholismo. Eso es lo que entra en nuestra mente, ¿verdad que sí? Cayó de la gracia. Tuvo una aventura amorosa, cometió adulterio, en otra palabra. Cayó de la gracia. Pero lo que está hablando aquí, ustedes que procuran ser justificados por la ley, está hablando de que él cayó de la gracia, se apartó de Cristo, ahora quiere ser justificado por la ley. Quiere ser justificado por las obligaciones, aun sus propios esfuerzos para agradar a Dios. ¿Sí me doy a entender? Cayó de la gracia en el contexto de Gálatas, es de este lado del legalismo. Ok, veamos aquí también el verso 5. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe
la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por el amor, hablando así como del legalismo, ¿verdad? Veamos lo que tenemos aquí, algunas ilustraciones. Primero, creo que brincamos uno. Eso es. Bueno, el primero es el hermano mayor del hijo pródigo. Jesús habló un relato, él dijo, un hombre tenía 2 hijos. Siempre decimos la parábola del hijo pródigo, pero realmente son 2 hijos. El hijo menor exigió la herencia de su papá y luego lo gastó en una vida de perdición, una vida de libertinaje. Pero creo que su hermano mayor era de este lado del legalismo, es que papi te ha obedecido siempre. Y ni le dijo papi, le dijo así como, este tu hijo. Y comienza a criticar a los demás. Si te encuentras que estás criticando a otros cristianos, si te encuentras resentido porque Dios levanta a otros cristianos tal vez de menor edad espiritual que tú, cuidado que estás aquí en este lado. Si comienzas a tener eso, ¿dónde está el mío? Me deben algo porque he servido en la iglesia. Si yo recibiera lo que yo me merezco, lo que me debe, lo que yo me merezco por mi pecado es el infierno. Castigo eterno, estar separado de Dios para toda la eternidad. Todo lo demás es la gracia de Dios y yo puedo servir sin exigir nada. Así debería ser mi actitud. No estoy diciendo que he llegado a la santificación total de ninguna manera. Lucho con tentaciones de ese lado, el tercer chocolate. Y luego lucho con tentaciones de este lado, que soy justificado porque solo comí 2 chocolates. Ok, veamos también el que sigue aquí. Un pastor, fíjense que un pastor en el norte de los Estados Unidos se relata la historia de que había tanta nieve, como por ejemplo en mi estado, en Minnesota, que tiene frontera con Canadá. Los meses de diciembre, enero y febrero, las temperaturas pueden bajar a 15 grados bajo cero. A 0 grados centígrados, el agua se convierte en hielo, ¿verdad? Entonces uno puede ser como Pedro y caminar sobre las aguas. Resulta que en su vecindario, tiempos pasados, él no pudo llegar a la iglesia porque la carretera estaba tan llena de nieve. La única manera de llegar a la iglesia, el pastor tenía que predicar, la única manera era patinar sobre el río de su casa a la iglesia. Pero se hizo un escándalo con los ancianos de la iglesia, que el pastor estuviese patinando en el día del Señor. Si él llegó al culto, predicó y todo, pero después los ancianos, la junta directiva, los diáconos le llamaron la atención: pastor, necesitamos hablar con usted. Hemos escuchado de que usted estuvo patinando en el día del Señor. Tanto el escándalo, ¿verdad? Sí, él dijo, pues es la única manera que pude llegar a la iglesia, me tocó. Una larga discusión, si era pecado, si no era pecado, y el pastor está como, él quería predicar la palabra, Y al final un anciano le preguntó, ¿pero usted lo disfrutó? Y él dijo, la verdad es que no. Ah, bueno, está bien entonces, no hay problema. Pero ¿cómo se nos ocurre? ¿Cómo es la cosa, verdad? Otro ejemplo que tenemos también, cristianos y el cine. Ahora estamos en un cine. En la mentalidad de ciertos hermanitos, ir al cine, tal vez en el sur de los Estados Unidos, claro que ninguno aquí en el Perú va a pensar eso. Ir al cine, por supuesto, si no fuera por el culto dominical, ver una película en el cine, eso es pecado. Es pecado. Pero ¿qué pasa 3 meses después cuando esa misma película sale por cable y lo ves en tu casa? ¿Qué diferencia hace? ¿Verdad que a veces como que juzgamos a otros con convicciones personales, pero luego como que estamos haciendo lo mismo? Si la película es indebida, es indebida. Realmente en tu casa o en el cine es indebida. ¿Sí me doy a entender? Yo sé, algunos están, yo siento que algunos están por sacar sus zapatos y no me van a apedrear, me van a zapatear con sus zapatos. Porque cada vez que toco esto hay diferencia. Veamos el que sigue. Eso sí es súper interesante. Reglas de la escuela cristiana.
que quiero leerlo bien, porque había una escuela cristiana, tiempos pasados, no voy a decir cuánto tiempo todavía, pero una escuela que las reglas era de que el joven preguntó, ¿qué tengo que dejar?, preguntó el joven. La respuesta, ropa de colores por un lado. Bota todo en su ropero que no sea blanco. Deja de dormir en una almohada suave. Vende tus instrumentos musicales y no comas más pan blanco. Si estás en serio de seguir a Cristo, no puedes bañarte con agua caliente ni afeitarte la barba. Así eran las reglas. Afeitarse la barba es mentir contra el que nos creó, intentar mejorar su obra. Yo no sé de ti, pero yo he fallado en todas esas reglas. Aún en esta mañana. Me bañé con agua caliente, dormí, tengo ropa de color, almohada suave. Instrumentos musicales, pues yo no, porque si yo soy de Nashville, la ciudad de la música, todo el mundo toca algo, yo toco la puerta nomás. Esto fue un ejemplo de legalismos extrabíblicos. La lista constantemente ha cambiado en los últimos 1800 años desde que esta lista fue registrada. Es la respuesta dada en una de las escuelas cristianas más celebradas del segundo siglo. Nos reímos ahora de sus reglas. ¿Qué darán los cristianos de aquí a 100 años, 200 años si el Señor no ha venido de algunas de nuestras reglas? ¿Verdad? Ok, vamos a continuar, porque no quiero así como matar eso demasiado. Ya saben, el libertinaje. Veamos el pasaje aquí. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, sigamos verso 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, eso no ha cambiado. Interesante de que aún este lado del... ¿Cuál es el libertinaje? Libertinaje, este lado, ¿verdad? Este lado del libertinaje. Lo que Pablo escribió a los Gálatas, repitió en una carta a los Corintios, también a los Efesios. Esa lista de pecados, eso no ha cambiado. La lista del legalismo sí ha cambiado. La lista de pecados como el corazón pecaminoso humano es igual que hace 1000 años, 2000 años, cuando Pablo lo escribió, cuando Moisés trajo los 10 mandamientos. Eso no cambia de cultura en cultura, sino que las mismas pasiones, los mismos pecados son iguales. Y así el mismo Salvador, Cristo Jesús, es capaz de salvarnos. También la buena noticia, el problema humano no ha cambiado, la solución humana no ha cambiado, es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sí, estamos bien, ¿verdad? Veamos aquí, eso es el hijo pródigo, eso sí es el hijo menor, eso era mi vida antes de conocer a Cristo, aunque yo asistía a la iglesia todos los domingos, básicamente por un acuerdo con mis papás de que para usar el carro de ellos el sábado en la noche tenía que ir a la iglesia el domingo en la mañana. Pero el sábado en la noche no eran cosas agradables. Y así yo era de este lado del libertinaje. Muchos de nosotros hemos salido de ese lado del libertinaje. Ahora, yo he visto algo súper interesante. Si veamos, eso es un iceberg. El 10% está por encima y el 90% está por debajo. Se han registrado icebergs. Quiero ver esto bien también. Se han registrado, el iceberg más grande en el norte atlántico fue de casi 170 metros de alto sobre el nivel del mar. O sea, estamos hablando de 1700 metros debajo, 1,5 kilómetros por debajo de las aguas. Y luego el más extendido en Antártica tenía 31,000 kilómetros cuadrados. Gigantesco. Ahora, muchas veces nosotros como cristianos, cuando salimos del libertinaje y llegamos a los pies de Cristo Jesús, nos arrepentimos de lo que está como por encima. Veamos el que sigue. Nos arrepentimos de matar, adulterio, robo, borrachera, las cosas visibles. Y luego cuando llegamos a Cristo y caminamos con Él, nos es fácil juzgar a los demás por lo que se ve. Pero si vemos el que sigue,
vamos a ver por debajo. Y si puse 4 arriba, deberían ser 40 abajo. ¿Verdad? Son cosas invisibles. Tú delante de Dios. Ese orgullo, ahora el Espíritu Santo te convence, la lujuria, mirar a una mujer la segunda vez. Todas las otras cosas, la mundanalidad, pleitos, rencor, envidia, apatía, pornografía, chisme, indisciplina, rivalidades, disensiones, son cosas invisibles. Y en vez de estar criticando a los demás o decir yo estoy bien porque todo lo superficial de las aguas para arriba, lo que se ve, yo estoy bien. ¿Y cuántos saben que a la gente es fácil engañar? Pero las cosas internas, necesitamos esa obra de santificación ahí también. Amén. El título de mi mensaje es un mar de gracia. Y el punto es de que un mar de gracia, lo veremos en un momento, el punto es que un mar de gracia vence un iceberg de pecado, lo que está arriba, lo que está por debajo. Y realmente yo debería estar sentado aquí en una silla. Perdón. Yo tengo que estar aquí y decir, él sí está predicando bien porque yo necesito escuchar eso, me duele, pero qué rico. No vayan a pensar que yo estoy juzgando. No estoy así como diciendo que yo tengo así toda la parte de abajo que yo estoy bien, sino que yo necesito la gracia de Dios todos los días. Somos salvos por la gracia y Dios nos mantiene por la gracia. Los Gálatas, el problema es que habían comenzado por la gracia, pero luego se apartaron con legalismos. Se querían sostener con las obras humanas. Pensamos que podemos comenzar con Cristo, pero luego pensamos que es Cristo más mis buenas obras, Cristo más mis disciplinas cristianas, Cristo más lo que yo hago para quitar lo que está por encima de la superficie, las cosas obvias. Pero dejemos que la gracia de Dios penetre, que derrita esas cosas de abajo también. Amén. Veamos el que sigue. La libertad. ¿Ustedes cuántos están en la libertad? Esta sección en medio. Les voy a invitar a los de este lado también que se unan a los que están ahí. Todos vamos a terminar en la libertad que está en Cristo Jesús. Veamos Gálatas, por la libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Permanezcamos firmes. Ni en el yugo del libertinaje, ni en el yugo del legalismo. Y hay que pelear, porque siempre las tentaciones, nuestra tendencia, que la mundanalidad, que la atracción de los pecados, que la atracción de la pornografía, que la atracción de la mundanalidad. Y luego nuestro orgullo, la atracción de ser justificado por lo que yo hago. Yo puedo sacar pecho, yo puedo decir, mira, que yo he hecho, que yo sí ayuné. Mantengámonos firmes en la libertad que está en Cristo Jesús. Veamos el que sigue, el verso 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usan la libertad como pretexto para la carne. No vayan a regresar, es que somos salvos por gracia, así que sino que sírvanse por amor. Si tú has sido salvo, te toca servir. Es realmente servir al Señor sin esperar ser así como reconocido, sin sacar pecho, sino servir, porque estás sirviendo al Señor. Okay. Luego el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas, ahí está la verdadera libertad, el fruto del Espíritu, sirviéndonos unos a otros. Okay. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Okay. El iceberg, en ese mar de gracia, el iceberg cada vez se pone más y más pequeño. Los pecados superficiales y los pecados invisibles se hacen cada vez más pequeños. Porque así como un iceberg, cuando sale de su lugar frío y va subiendo, los del norte van bajando al sur, los del polo sur como que van subiendo hacia el norte, de alguna manera van a encontrar unas aguas calientes. Y así como un cubito de hielo en tu vaso, lo dejas un buen rato, ya después se hace agua.
desaparecen. Y yo creo que Dios en nosotros quiere desaparecer los pecados visibles y los pecados invisibles. Eso es lo que va a pasar. Un mar de gracia vence un iceberg de pecado. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos haces libres. Y Padre, oro, Señor, por todos nosotros los que están luchando, Señor, con legalismos, los que están luchando con el libertinaje. Que podamos aferrarnos más de tu gracia, Señor. No por esfuerzos humanos, sino por más de ti. Gracias, Jesús, porque moriste en la cruz por nosotros. Resucitaste al tercer día. Y tú nos das vida y vida en abundancia. Oro por aquellos que han venido por primera vez, por segunda vez, Señor, que puedan entender tu mensaje, Señor, que puedan entender la sencillez del amor de Dios. Padre, que podamos, Señor, acercarnos más a ti, Señor. Gracias, Rey.